En general, como ustedes saben, durante este espacio de sobremesa tratamos de hacer temas más livianos, incluso entretenidos, divertidos, pero bueno, la contingencia manda. Hay 6.707 damnificados, el último catastro que entregó el ministro Elizalde, 754 viviendas destruidas, desafortunadamente. Bueno, la cifra de muertos, lo bueno no ha aumentado, pero siguen siendo 20 personas fallecidas. Muchos albergados, albergues operativos, en fin, quienes han estado en el sur dicen que es devastador, que parece que hubiera caído una bomba, y además todavía no se termina. Hay incendios activos en este momento, mientras nosotros estamos aquí en la comodidad de nuestro estudio, para ayudar, para escuchar de alguien que viene llegando de la zona y que va a ayudar también. Está con nosotros en el estudio Daniel Reyes. Él es alcalde de La Florida, no de Florida, para la confusión, porque Florida es una de las comunas que está muy afectada. Esta es La Florida, aquí en la región metropolitana. Y le damos la bienvenida. Daniel, bienvenido, qué gusto tenerlo acá y qué gusto además saber que nos trae noticias dentro de todo esperanzadoras, ¿no?, para la gente que está en el sur. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente apenas tomamos conocimiento de los incendios, básicamente durante el sábado en la noche, el domingo ya en la madrugada, rápidamente dispusimos un equipo operativo muy importante en la municipalidad, son cerca de 80 funcionarios, con maquinaria pesada, retroexcavadoras, camiones, cargadores para poder retirar la gran cantidad de escombros que hay producto del incendio. Nos trasladamos de inmediato el día lunes y además iniciamos una campaña para recolectar básicamente alimentos, artículos de aseo. Ya vamos a hablar de la campaña porque entiendo que mañana parte esa caravana con esperanza y con bienes materiales que tanto se necesitan, pero déjeme entender un poquito, alcalde, lo de la maquinaria pesada. Leí algunas declaraciones de usted en torno a la tremenda falta que hacen y quiero entender cuáles o si todos los municipios tienen esta posibilidad, cuántos tiene usted, cuántos se demoran porque la maquinaria pesada, no sé, perdona la ignorancia, pero uno manda el bulldozer andando al sur o lo manda en un camión de transporte. No, utilizamos camiones obviamente para transportar, retroexcavadora, camiones tolva, por supuesto que se necesitan. Y eso es muy caro. En general, los municipios tenemos básicamente para labores de mantención, de trabajo asociado a áreas verdes, ¿ya?, sobre todo comunas, por ejemplo, como la nuestra, populosas, grandes, comuna grande, además que limita con la precordillera, es un tipo de maquinaria que se utiliza de manera bastante habitual por los municipios. Por tanto, si bien la gran mayoría ha puesto énfasis quizás en recolectar alimentos, creo que ahí hay una necesidad que no ha sido cubierta a mi juicio. Nosotros nos desplegamos rápidamente, nosotros ya mire, llevamos 2 días de trabajo y hemos retirado más de 170 toneladas de escombros. Espérame, 2 días, o sea, llegaron el día lunes. El día lunes ya estábamos trabajando en la tarde, nosotros rápidamente. ¿En qué lugares específicamente? Estamos en la comuna de Penco, en el sector de, particularmente una villa que se llama Gabriela Mistral. Uh-huh. Es un sector muy pequeñito, pero muy afectado. La verdad que, como tú bien decías al comienzo, esto es prácticamente como que hubiese caído una bomba. Desaparecieron todas las viviendas que ahí estaban y aún así tú ves en esa gente que lo perdió todo, digamos, alguna cuota de esperanza, digamos, de ellos transmiten que se van a levantar. Mucho agradecimiento, por cierto, pero como les decía, yo creo que es importante que las autoridades, no solo en la región metropolitana, en el resto de las regiones, hagamos un esfuerzo adicional. No nos va a afectar nuestro funcionamiento normal de un municipio, por ejemplo, pero particularmente fortaleciendo el brazo operativo. Los municipios de la 8ª región están absolutamente sobrepasados en este minuto. Yo vi muy poca maquinaria, prácticamente no vimos, de hecho, más allá de la que trasladamos nosotros. Por tanto, me he preocupado durante estas últimas horas de hacer extensivo un llamado al resto de los alcaldes de ser capaces de movilizar camiones, retroexcavadoras, porque como le digo, si no somos capaces de retirar esa gran cantidad de escombros que hay, malamente las personas pueden incluso limpiar sus propios terrenos y menos pensar siquiera en una posibilidad remota de reconstrucción. Perdón, alcalde, esa limpieza a la que usted refiere se hace, que espanto el tema, pero se hace una vez que el Ministerio Público y bomberos ha revisado si no quedan restos humanos, eventualmente personas atrapadas. Difícil pensar que puede haber algún sobreviviente, pero eso es un trabajo que es previo, por supuesto, a lo que hacen ustedes, que es arrasar con los escombros. Sí, claro, particularmente en el sector donde nosotros estamos, esa labor ya se hizo. Habían todavía algunos sectores que estaban básicamente la Fiscalía a través de las policías resguardando el sitio del suceso, eventualmente si es que existía restos de, lamentablemente, de personas, fallecidos en el lugar. No es el caso donde estábamos nosotros, pero naturalmente primero se resguarda el sitio del suceso. Una vez que se libera, ya los equipos operativos pueden trabajar. Alcalde, ahora, ¿cómo visualiza usted las dificultades que han tenido las autoridades allá puntualmente
obviamente en Lota, en Penco, se ha criticado mucho que ha existido cierta pasividad a la hora de dar facilidades, de firmar decretos, por ejemplo, de mover maquinaria. ¿Ustedes cuál es el diagnóstico que tienen en relación también a las conversaciones que han tenido con las autoridades? Y ¿ustedes tienen identificados cuáles son los lugares más sensibles para llegar inmediatamente con la ayuda que están canalizando? Particularmente respecto de la lentitud o rapidez en la respuesta de parte, básicamente, requisitos de índole legal o administrativo, no, la verdad que creo que hoy día está en el nivel de necesidad que hay, que uno razonablemente diría, bueno, es un análisis que probablemente tenemos que hacer de manera posterior. Hoy día todo el esfuerzo debería estar concentrado precisamente en las labores de limpieza y de reconstrucción. Ahora, efectivamente, hay ciertas cosas que con la distancia, sobre todo nosotros ahora que estamos acá, creo que podrían siempre mejorarse. O sea, hoy día hay cierta burocracia que se enfrenta, por ejemplo, en las famosas fichas FIDE, que es el requisito básico para poder acceder a los beneficios también en situaciones como esta. Nosotros además trasladamos un equipo del área social de la municipalidad porque se requieren personas, básicamente trabajadores justamente del ámbito social, que puedan visitar esas casas, se levantan los catastros, cuántas personas viven por terreno para ayudando efectos a de llenar que la FIBE. Ayudando a llenar la FIBE. Nosotros trasladamos un grupo importante de trabajadores sociales justamente. Que en el fondo actúan como voluntarios, en este caso de la subsecretaría. Actúan básicamente ellos, cada trabajador que tiene responsabilidad administrativa, básicamente cuenta con una especie de registro ante el Ministerio de Desarrollo Social que los habilita para poder llenar, en este caso, las fichas FIBE. En función de eso, ellos obviamente están destinados durante por lo menos una semana allá para poder ayudar justamente en el levantamiento de esa información, porque convengamos que Penco es una comuna importante, pero evidentemente quizás la cantidad de funcionarios que tiene no tiene la capacidad para dar respuesta al nivel de daño que hay. O sea, estamos hablando del sector donde nosotros estábamos, que probablemente sobre el 90% de las viviendas fueron destruidas, o sea, desaparecieron. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, población Héctor Navarro en Lirquén piden urgente maquinaria pesada y camiones para sacar escombros, y empiezan a sucederse las peticiones. ¿Cuántas máquinas mandaron ustedes, alcalde? Mire, nosotros mandamos 2 camiones aljibe, 2 camiones tolva, 2 retroexcavadoras, 2 mini cargadores que son tipo Bobcat, que la gente los conoce, camiones también de tracción en sus 4 ruedas, porque además hay sectores que son bastante complejos de acceder, por tanto además enviamos maquinaria que nos permite acceder a esos lugares y, como le digo, ya hemos retirado sobre 170 toneladas de escombros. ¿Y ustedes tienen coordinación? Bueno, usted me imagino que es parte de alguna asociación de municipalidades, una de las dos. ¿Se han comunicado los alcaldes en ese tipo de asociaciones de modo de compartir esto rápidamente, ¿no? Creo que más que reunirse, telefonearse, oye, estoy mandando esto, ¿puedes tú mandar esto otro? Quizás no se les ha ocurrido, no lo sé. No, si bien hay coordinación, por supuesto, de ambas asociaciones sin mayores distingos ahí, pero efectivamente nosotros quizás más bien, y durante hartos años nos hemos preparado para situaciones como esta. Uno nunca quisiera que ocurra. Los aluviones, por supuesto, pero la Florida allá. hace 30 años atrás sufrió un aluvión justamente el año 93 y hemos colaborado también en situaciones dramáticas como los incendios de Valparaíso, Viña del Mar. Por tanto, desde el punto de vista específico de nuestra comuna, de nuestra municipalidad, tenemos cierta capacidad ya instalada y básicamente capacidad de respuesta ante una situación como esta. Alcalde, ¿ustedes siguen con los centros de acopio? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo la gente puede en el fondo también participar de esta ayuda? Sí, claramente, además del despliegue operativo, del despliegue social, nosotros iniciamos una campaña para recolectar básicamente artículos de aseo, alimento, agua. Nosotros hasta ahora tenemos dispuestos 8 puntos de acopio en una alianza público-privada bien interesante, porque obviamente se han sumado los grandes centros comerciales que hay también en la comuna, empresas obviamente locales también que han aportado, funcionan en principio hasta el día viernes en horario continuado hasta las 8:30 de la noche. Eso nos ha permitido recolectar una buena cantidad de alimentos. Nosotros esperamos justamente mañana iniciar un segundo convoy con cerca de 70 toneladas de ayuda, entre alimentos, artículos de aseo, pero obviamente, como les señalaba, todo palidece ante el nivel de daño que hoy día existe en ese lugar. Considerando esos esfuerzos, ¿qué es lo que es prioritario? Porque también hemos visto algunos informes donde la gente plantea, miren, más ropa aquí no, o aquí ya estamos listos con el alimento no perecible, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es más o menos la recomendación, la instrucción que ustedes le dan a la persona? Lo que personalmente yo además pude constatar en terreno y lo que la gente más demanda son artículos de aseo. Perfecto. Por sobre incluso agua, hay una gran cantidad de aportes en agua envasada, agua embotellada, pero particularmente artículos de aseo, toallitas húmedas, pañales, por supuesto, adultos, pañales para adultos, toallas higiénicas, por supuesto también, y artículos de construcción, básicamente carretillas, guantes, rastrillos, que para
poder desarrollar la labor de limpieza ya dentro de los terrenos. O sea, no la limpieza más gruesa, sino la Correcto, que es más mini, un poco más mínima a nivel Sí. de cada uno de los sitios. Muchas personas se acercaban a nosotros porque perdieron todo, hasta los cepillos de dientes, a ese nivel donde básicamente nos pedían carretillas, palas, rastrillos, guantes. Por tanto, el llamado justamente a, si continuamos con estas campañas de recolección de víveres o de este tipo de insumos básicos, quizás poner el foco en artículos de aseo y artículos de construcción. Y también hay un pequeño foco relacionado con las mascotas, tengo entendido, porque hemos visto también historias bien sensibles en los últimos días. El colegio veterinario también de alguna forma se está moviendo en la zona. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué tienen para eso? Bueno, nosotros además también dentro de este gran equipo operativo que desplegamos, además trasladamos equipos de salud y además un equipo veterinario con una clínica veterinaria para atender la situación de principalmente perros y gatos, que obviamente son animales de compañía los más comunes, digamos, que han sufrido un nivel de daño, de trauma, quemaduras. En términos de alimentos, yo diría que la gente, por lo menos en el caso de la Florida, se ha comportado a la altura. Hemos recibido una gran cantidad de alimentos de mascota, pero también se requiere insumos básicos para curaciones, por supuesto, porque hay muchos primeros auxilios, limpiar quemaduras que puedan tener perros, gatos, obviamente que se vieron afectados. Oiga, alcalde, que lata traer este tema a la mesa, pero bueno, estamos en Chile y a veces somos los mejores y también somos los peores, ¿no? ¿Cómo se hace la repartición? ¿Cómo hacen la distribución de todas estas ayudas para que lleguen a quienes tienen que llegar y no a los especuladores frescos? Ahora, entiendo que si un cepillo de dientes se va a ir donde un fresco, bueno, no es tan grave y me imagino que lo que prima es la necesidad de hacerlo rápido antes de estar haciéndole un escáner a cada persona que se pone en la fila. Pero por otro lado, hemos escuchado también de gente que hasta con la ficha FIBE está haciendo estafas. Entonces... No, por cierto, siempre es muy importante, obviamente, que los recursos se utilicen bien, evidentemente que los mecanismos de control operen, pero muchas veces eso quizás ralentiza la capacidad de respuesta. Por eso digo, uno tiene que, supongo, que estar dispuesto a perder algunos cepillos de dientes en manos de los frescos en aras del tiempo, pero para que se pierda lo menos posible y llegue a quienes necesitan, cómo lo hacen y con quién se coordinan. Ahora, básicamente, si bien hay una coordinación, por supuesto, que las autoridades locales, a nosotros nos ha servido mucho el trabajo con los propios dirigentes comunitarios. O sea, nosotros hoy día estamos en un sector, que es la Villa Gabriela Mistral, donde hay un conjunto de dirigentes que nos ha apoyado bastante. Ellos, por razones obvias, conocen quiénes son sus vecinos, saben cuántas familias viven en un terreno, por tanto, han sido básicamente ellos quienes nos han ayudado a hacer el filtro y que la ayuda llegue a quien tenga que llegar. Perfecto. Y alcalde, no sé si quiere aprovechar el micrófono, hacer un llamado directamente a sus colegas, porque, bueno, si usted en la Florida tiene máquinas, me imagino que en la región metropolitana, no sé si todos, pero debe haber muchos otros municipios, no lo sé, estoy especulando, que tienen máquinas y que podrían mandarlas al sur donde tanta falta hace. Sí, bueno, lo hemos hecho durante el día y vamos a reiterarlo en esta oportunidad. Ojalá todos los alcaldes y alcaldesas de Chile y particularmente la región metropolitana hagan un esfuerzo adicional. Esto no va a generar una afectación a sus servicios habituales o regulares que desempeñan en sus comunas, pero particularmente poder desplegar maquinaria pesada, camiones, retroexcavadoras. Hay municipios que cuentan con los recursos para ello, por supuesto, así que queremos hacer ese llamado especial porque la verdad, insisto, aun cuando uno lo pueda ver en imágenes, por televisión, pero verlo en vivo es algo que supera con distancia hasta la peor de las pesadillas. Esto es peor que un terremoto, peor que todo. Es como literal como que se hubiese caído una bomba en medio de la ciudad y desapareció completo la ciudad. Por tanto, reiteramos el llamado. Sabemos que los alcaldes y alcaldesas tienen un corazón bien grande, van a saber responder a este llamado y sumarse obviamente a fortalecer ese brazo operativo, que es el requisito básico para empezar a pensar ya y entregar una cuota de esperanza para que las personas piensen en la reconstrucción ya. Bueno, esperamos haber hecho eco también de ese llamado para que la ciudadanía se organice, los alcaldes se organicen. Alcalde, aprovechando su presencia aquí en Lo que Faltaba, le queríamos consultar también cuál es su visión sobre los nombramientos que conocimos ayer en el gabinete del próximo presidente, el presidente José Antonio Kast, específicamente en un área que a usted le va a tocar también trabajar mucho, en general todos los alcaldes, que es seguridad. ¿Cómo evalúa usted el nombramiento en ese ministerio? Y también considerando la cercanía que usted tiene con Rodolfo Carter, el hecho de haberse
haber negado, haber rechazado esa oferta, ¿usted le parece que fue una opción acertada? Bueno, yo en algún minuto manifesté mi opinión, en principio quizás no favorable justamente a una situación como esa, porque tengo de alguna forma críticas hacia el Ministerio de Seguridad desde el punto de vista más bien estructural. Creo que hoy día el Ministerio de Seguridad carece de competencias que requiere para enfrentar particularmente la situación de seguridad ¿Cómo que cuál estamos es, viviendo. alcalde? Particularmente poder, por ejemplo, trabajar en materia de inteligencia. Hoy día el Ministerio de Seguridad Queda alojado en otras, claro. queda alojado precisamente, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. Circunstancia que eso es súper relevante. Y el de defensa. ¿Cómo somos capaces de integrar seguridad con defensa para, por ejemplo, la inteligencia que poseen las Fuerzas Armadas, el Ejército, puedan compartirla, evidentemente? Por tanto, ahí lo mío más bien era una crítica desde el punto de vista estructural. Yo señalaba que no existían las condiciones para poder desempeñar ese cargo de buena manera. Ahora, particularmente respecto del nombramiento que hizo el presidente electo, me parece, desde luego, no lo teníamos ahí sobre el escritorio, por cierto, pero creo que sería importante y hay una posibilidad para que despliegue también esa experiencia que ha tenido desde el punto de vista práctico, desde el trabajo que ha podido desarrollar desde las fiscalías, particularmente no con una ascendencia, pero con un grado de coordinación importante con las policías. La Fiscalía trabaja de la mano con las policías, por tanto, hay expectativa particularmente del mundo municipal que también nos escuchen en este ámbito. Nosotros somos el primer contacto del Estado, básicamente, con la comunidad, así que le deseamos todo el éxito a la ministra, obviamente. ¿Usted qué recomendación le darían en ese sentido, considerando su experiencia en el mundo municipal y, por supuesto, en materias de seguridad? Son, podríamos decir, la primera barrera, el primer filtro en ese sentido. Sí, bueno, la verdad que ella tiene experiencia bastante, en realidad, bastante en el sistema de persecución penal, además, pero particularmente escuchar. Nosotros siempre decimos, mire, a los políticos en general nos gusta hablar mucho, pero creo que por momentos uno tiene que escuchar también harto, y dicen por ahí, por algo uno tiene dos oídos y una sola boca, tiene que escuchar el doble de lo que habla. Oiga, y a propósito de escuchar, han elevado esta preocupación que usted manifiesta sobre la falta de facultades en términos de concentrar la inteligencia del país en el Ministerio de Seguridad al presidente electo, de modo porque eso podría eventualmente pasar por una reforma. Sí, claro, bueno, son materias que evidentemente se han conversado, hemos tenido la oportunidad de manifestar estas aprehensiones o críticas básicamente a las condiciones en cómo se aprobó originalmente el Ministerio de Seguridad. Eso requiere, por supuesto, también cambios legales, Sí, por sí. tanto, obviamente, seguramente será una materia